Piscis, bienvenido a tu lectura para los siguientes 4 meses, mayo, junio, julio y agosto. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Recuerda suscribirte para que puedas recibir los mensajes de tus ángeles cuando los publico en mi canal. La energía principal en el mes de mayo te sale la carta del éxito. Piscis, ¡qué maravilla! Tienes motivos para celebrar. Vas a tener durante el mes de mayo alegrías, buenas noticias, triunfo y el éxito llega a tu vida. Si bien es cierto, tal vez durante el mes de mayo todavía algunos países, algunas ciudades se encuentren en cuarentena, puede que otras no. Yo he tenido durante estas lecturas una energía que me indica que hay probabilidades que durante el mes de mayo se empiecen a levantar ciertas restricciones, no del todo, pero sí se empiecen a levantar algunas. Y esto te está indicando entonces de que va a ser el mes de mayo un mes de alegrías, de éxitos, de felicidad, de triunfos, de celebraciones. Y mira, estás aquí, Piscis, montado en este tigre encima del mundo. Así es que eso podría estarte representando esa energía en donde vas a estar durante el mes de mayo feliz de que tal vez ya puedas tener más libertad en tu vida. ¿Cómo va a ser la primera semana para ti en el mes de mayo? Te sale la carta del colgado y te habla de un proceso de adaptación durante la primera semana y tiene mucho que ver también con eso de posibilidad donde se podría estar liberando o abriendo ciertas cosas. Porque te habla de que entonces ahora vas a poder ver las cosas desde otro punto de vista. La primera semana vas a poder analizar cómo son ciertas cosas en tu vida o cómo se han estado manejando ciertas situaciones o ciertas circunstancias a tu alrededor. Veo que vas a poder lograr entonces cierto nivel de estabilidad, cierto nivel donde ahora tú te vas a poder percatar de cómo son las cosas verdaderamente, desde otro punto de vista. Ahora vas a valorar, por ejemplo, el pasar tiempo con tu familia, el pasar tiempo cuando salías. Vas a poder disfrutar de las cosas que están a tu alrededor en vez de darlas por sentado, en vez de ignorarlas o no percatarte acerca de ellas. Tu perspectiva en frente a la vida, verás que durante la primera semana de mayo cambia por completo. La segunda semana del mes de mayo, ¿qué mensaje sale para ti? La carta del Caballero de Espadas. Esta carta me está indicando de que vienen noticias y vienen cambios pronto para tu vida. Es el mensaje que recibo de parte de Dios. La segunda semana va a ser bastante ajetreada. Veo como mucho movimiento para ti de un lado hacia otro, cambiando de actitud, cambiando de personalidad, cambiando de trabajo. Podría ser también de que te corresponde ir a varios lugares. Tienes que estar una semana muy ocupada y muy ajetreada para ti, pero muy positiva. Una semana que te va a ayudar. Y tengo como mucho esa energía en donde tal vez si antes a ti te incomodaba ir de un lado a otro y estar haciendo muchos mandados, muchas diligencias, ahora vas como que a apreciar y valorar esas energías. Pero te veo con mucho movimiento durante la segunda semana. La tercera semana, mira qué carta más hermosa, te sale la carta del As de Oros y está indicándote de que va a ser una semana donde vas a estar recibiendo cierta ayuda financiera, ayuda con respecto a las finanzas, ayuda en el dinero. Para algunas personas esta carta también podría significar una unión de finanzas, una unión de ahorros, una unión de diferentes personas que podría ser como una cooperativa también, la cual podrías formar parte, tal vez estén entregando dinero, tal vez tú estés recibiendo dinero de parte de eso o estés invirtiendo tu dinero en una cooperativa. Y la cuarta semana te sale la carta del 2 de espadas, te habla de una decisión y esta decisión, Piscis, puede tener que ver con qué hacer con ese dinero, lo inviertes, no lo inviertes, lo guardas, no lo guardas, tomas las cosas un poco con calma, unes tus finanzas con otra persona, vas a estar como analizando esa situación y esa energía con respecto a qué hacer para la cuarta semana del mes de mayo, pero va a ser un mes bastante ajetreado, un mes bastante ocupado para ti, un mes donde vas a estar teniendo que hacer muchas cosas y veo que vas a poder resolver las cosas de una manera positiva, pues la carta que domina todo el mes es la carta del éxito que te habla de que vas a estar saliendo y las cosas van a estar saliendo bien para ti. Piscis, un consejo de tus ángeles para el propósito de tu vida durante el mes de mayo, tu vida en general, dice luz y amor. Como yo les digo siempre, luz y progreso. Dice que tu propósito es de llevarle una luz divina de sanación
y de amor a este mundo, Piscis. Así es que algunos de ustedes tienen un propósito tal vez espiritual o tengas un propósito religioso, un propósito de llevar luz y de llevar alegría. Tienes esa misión y me habla de que vas a estar contactando o tocando a personas con tu palabra, con tus opiniones, con tus miradas, que los vas a recargar de mucha energía y les vas a dar fuerza a ellos para seguir adelante. Y me habla de un corazón que late muy fuerte, un corazón lleno de mucho amor, Piscis, así que entrega tu amor que va a ser bien valorado. Y hablando de amor, ¿cuál es el mensaje de amor para ti? En el mes de mayo te sale la carta de la decepción. Y esto te indica de que alguien podría estar llevando una falsa máscara en tu relación. Podrías estar experimentando una situación donde en tu relación alguien podría estar diciendo una mentira, podrías estar descubriendo alguna mentirita blanca o se le cae la máscara a alguien. Hay una verdad que en la relación podría salir a la luz. Si estás soltero, no te vayas porque todavía vienen muchos más mensajes. Esto podría ser una situación donde finalmente tú aceptas quién eres, aceptas tus sentimientos, aceptas tu amor, aceptas tu destino. Y tengo esa energía donde hay algunos que podrían estar haciendo un sacrificio con respecto a su amor para enfocarse en su misión. Una misión espiritual, una misión en particular, una misión en tu vida, una misión contigo. Si durante el mes de mayo tienes una pregunta, vamos a ver cuál es el mensaje, la respuesta que te dan tus guías. Y la respuesta que dice es romance. Así es que tus guías te están indicando de que puede venir una nueva línea de romance para tu vida, de que a pesar de que puedas tener algún tipo de decepción en el amor, no dejes de creer en el mismo. No vayas a perder esa energía de romanticismo con otras personas. Si estás pasando por algún tipo de decepción o ya has pasado por una decepción, dice aquí esta carta que la respuesta para ti es el romance, es el seguir creyendo en el amor. A pesar de que hayas sufrido un dolor, sana tus energías. ¿Qué es lo oculto, lo que podría estar pasando en tus narices y no te das cuenta? Es la carta del Sota de Bastos. Me están hablando aquí de un cambio que se podría estar dando a tu alrededor, un cambio interno. Y me podrían estar indicando también de que algunos de ustedes tal vez si tienen algún tipo de hijos, podría haber alguna situación que está sucediendo con ellos donde alguien podría estar tratando de favorecerlos o llevárselos. Si tienes tu pareja y están separados, podría haber como esa energía donde está iniciando una separación, donde alguien aquí podría tal vez estar peleando, haciendo una disputa legal con respecto a los hijos. Recuerda adaptarlo a ti, que son lecturas generales. Si no resuena contigo, pues escucha tu signo ascendente o tu signo lunar. Y quédate aquí conmigo porque vamos a ver el siguiente mes. Para el mes de junio te sale la carta de la postergación y te habla de algo que tú has estado tal vez tratando de hacer, tratando de lograr, que has estado tratando de volver a empezar, que durante el mes de junio entonces vas a tener esa posibilidad de poder retomar esto que has estado dejando abandonado, que habías descuidado. Puede ser que retomas tus prácticas espirituales, que retomas tus visitas al gimnasio, que retomas tus actividades. Algo que habías postergado podría empezar con esta carta a reactivarse nuevamente durante el mes de junio y podría ser algo un poco paulatino, algo que puede demorar un poco tiempo en manifestarse al 100%. La primera semana del mes de junio te habla de celebraciones, de fiestas, de alegrías. Hay algunos de ustedes que esta situación del amor en el pasado podrás poner un borrón y cuenta nueva. Vas a tener razones para celebrar, razones para sentirte alegre. Tal vez había una fiesta que se tuvo que haber pospuesto durante las semanas anteriores y entonces van a estar teniendo alguna reunión en la familia, una reunión con un grupo de amigos, posiblemente para la primera semana del mes de junio, que te va a hacer sentir muy bien, que te va a llenar de mucha felicidad, de mucha alegría.
La segunda semana tienes la carta de la Reina de Oros. Me habla de que va a ser una semana donde podrías estar teniendo una conversación con una mujer importante en tu vida. Esta mujer podría ser tu mamá. Tal vez estás teniendo esa conversación con ella después de haberla visto en esta fiesta, si te reúnes con ellos, si están haciendo una barbacoa un fin de semana, pues para estar la familia juntas, después de haber pasado un gran tiempo en cuarentena. Pero veo aquí con la energía de la Reina de Oros, de una energía de una madre que está pensando en ayudar, en conversar, en hablarte, y tal vez podrá estar conversando contigo acerca de temas financieros, de temas con respecto al dinero y qué hacer con el mismo. Para la tercera semana del mes de junio te sale la carta de la templanza. Te habla de una energía de espiritualidad, de una energía de conectar con tus ángeles durante esa semana, de una energía de sentirte protegido y de que tengas siempre en tu mente presente a esos seres desde el más allá. Algunos de ustedes que su madre ya no está en este plano terrenal, esto ya pasó, podrás estar sintiendo esos como recuerdos de ella durante la segunda semana, y la tercera semana se podría estar haciendo presente tu madre en tus sueños o en tu vida, estar dándote señales de que está junto a ti, de que está contigo. Puede ser alguien que para ti era como una madre, o podría ser una abuela también, pero esto ya pasó. Esta persona ya falleció hace tiempo y se está simplemente manifestando en la lectura porque va a estar presente en tu vida. La cuarta semana, mira, te sale la carta del 4 de copas. Esta carta te está hablando de una oferta, una ayuda que va a estar llegando a ti. Alguien va a estar extendiendo la mano, alguien te va a estar brindando cierto tipo de oferta, de ayuda, y parece que tú vas a estar un poquito reacio, reacia a aceptar esa ayuda, aceptar ese apoyo, porque estás pensando como que, ok, aquí ya yo tengo suficientes cosas. Podrías, algunos de ustedes, estar sintiendo esa energía donde te estás conformando con lo que tienes frente a ti. Y esta ayuda, esta bendición que te quiere llegar viene de parte del cielo. Así que tienes que aprovecharla, tomarla, no la vayas a, por lo menos, descartar, sin primero que todo analizar qué es esto que te quieren ofrecer. Puede ser un puesto de trabajo que tenías mucho tiempo de estar esperando que el mismo se manifestara y por orgullo estás diciendo, ahora no quiero. Tienes que analizar muy bien qué es lo que está pasando contigo cuando llegue ese momento. Piscis, ¿cuál es el mensaje de tu propósito de vida para el mes de junio? Y te sale la carta de los niños. Y esto te dice, o tus hijos, y te dice, tu propósito de vida te involucra ayudar y enseñar y sanar a niños, a tus hijos. Algunos de ustedes podrían estar experimentando o recibiendo esa llamada, esa oferta, tal vez para trabajar en un kindergarten, para trabajar en una guardería, para trabajar con niños. Y estás encontrando que tu propósito en la vida tiene que ver con eso, con ayudarlos, con darles luz, con tener esa conexión con ellos. Y mira, también acá te salieron los niños, pero te salió en otra idea, te salió con la idea de tal vez tener alguna discusión, pues por la separación con la pareja con respecto a los niños. Pero están fuertemente presentes en tu vida. Es como si los niños fueran un factor importante para ti. En el amor te sale la carta de sentimientos de romanticismo. Parece que tú vas a estar saliendo rápido de una situación de decepción donde las cartas del romance están fuerte marcadas para ti. Mira, también estoy recibiendo el mensaje de que esa decepción puede también ser algo que te abra los ojos y que te permita conectar más con la pareja que tienes actualmente. Más que una decepción, también podría ser que se sabe una verdad de una situación traumática de tu pareja o tuya, que al esa verdad salir a la luz, donde ustedes lo logran conversar, fortalecen su relación romántica. Tienes que adaptarlo a tu vida. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que vas a tener durante el mes de junio? Te sale la carta de tomar acción. La pregunta que tengas, la indecisión que tengas, la oferta que va a llegar a ti, dice que tienes que tomar acción. Así es que durante el mes de junio eso es lo que tienes que hacer. No te quedes estático,
Trata de buscar la manera de tomar una acción y salir hacia adelante. ¿Qué es lo oculto, Piscis? Lo que podría estar pasando frente a ti y no te das cuenta. Habla de que a tu alrededor, cosas que van a estar pasando a tus espaldas, personas van a estar hablando de ti, vas a estar teniendo críticas, vas a estar teniendo personas que van a estar dudando acerca de tu capacidad o de tu conocimiento. Y no permitas que esas dudas o esas inseguridades de lo que ellos están hablando te llegue a afectar. Mantén una actitud positiva. Esa decepción en el romance, que te salió la carta en el amor, también podría ser de una amistad, que aquí parece ser que está hablando mal de ti. Julio, vamos a ver cuál es el mensaje para ti el mes de julio. Te sale la carta de la paciencia. Va a ser un mes donde tienes que esperar, un mes donde tienes que tomar las cosas con calma. Esta carta de paciencia, si te fijas, pues hace también referencia a una mujer que podría estar esperando por dar a luz, recibir noticias de embarazo. Podría representar también de que estás planeando algún tipo de proyecto, gestando alguna nueva idea que estás organizando para el futuro. Pero te habla de que tienes que esperar, tienes que pasar un momento en calma, que las cosas se van a manifestar, pero todo a su debido tiempo. ¿Cómo va a ser la primera semana del mes de julio? Te sale la carta del 4 de espadas. Recibo aquí el mensaje de que la primera semana será una semana donde tienes que, algunos de ustedes tal vez estar como en cama, bajo reposo o descanso. Tal vez algunos de ustedes estén teniendo algún tipo de embarazo que requiera que pases algún tiempo en cama. Puede ser un embarazo de riesgo y esto es algo que ya sabes. Esto es algo que si estás embarazada, pues ya tú lo vas a saber. Y que durante el mes de agosto entonces te indica de que necesitas reposar o tal vez tengas una energía donde te puedas estar sintiendo con mucho más sueño. Si no tienes embarazo y no tienes nada de eso, pues esta carta te indica de que tienes que esperar y te lo marca 2 veces, paciencia y que tienes que esperar, que las cosas se van a manifestar pero con calma. Te habla de un tiempo de reposo, un tiempo de calma donde luego las cosas van a empezar a trabajar y salir a tu favor. La segunda semana tienes aquí la carta de la Reina de Copas. Mensaje que recibo es de parte de una situación en donde vas a estar analizando muy bien o personas a tu alrededor van a estar analizando una propuesta o algo que tú tengas en mente. Esto podría ser una empresa que estaría analizando tu hoja de vida, está aceptando la propuesta, está viendo cómo manejarse contigo. Podría ser alguien que estés esperando que invierta en ti. Podría ser una persona que está con las energías a tu favor. La tercera semana te sale la carta de El Mundo. Esto podría estarte representando una energía de viajar, una energía en el mes de julio de querer irte hacia otro lugar. Podría también estarte representando el cierre de un ciclo en tu vida, un cambio para ti, un cambio que viene para bien. Energía donde hay situaciones en el extranjero que están tratando de resolver. Y la cuarta semana con la carta del Rey de Copas, yo veo que podrías estar conectando con una persona, un jefe, o podrías estar en una situación donde los sentimientos o las emociones están un poco mezcladas, todo está como un poco revuelto. Te habla de esa estabilidad que es necesaria con tus sentimientos que va a llegar durante este mes de julio para finales y que no tomes las cosas personales, que podrías estar conectando con una persona, con un jefe que tal vez esté diciéndote ciertas cosas y tú lo vayas a tomar como un poco ofensivo. No están tratando de ofenderte, no tomes esas cosas personales. Tienes que estar un poco más firme y seguro de ti misma, de ti mismo durante ese mes. ¿Cuál es el propósito de vida para ti? El mensaje que te dan tus guías. Te sale la carta de la nutrición. Dice que tú puedes sanar por medio de la cocina, por medio de tus habilidades culinarias. Así que podría estarte indicando un cambio de alimentación para ti, como podría estarte indicando tal vez el tomar algún curso, alguna clase con respecto a cosas que tengan que ver con alimentación. Podrías estar pensando en estudiar algo de nutrición, de alimentación, tanto para ti, o podrías estar asistiendo donde un nutricionista para que pueda entonces ayudarte, especialmente si estás en la línea de embarazo, para cambiar tu alimentación y organizar esas cosas.
Para otros están indicándoles aquí de un don que podrían tener por medio de la cocina, en donde cuando estás preparando tu comida podrías estar cargándola también de energía y que siempre tienes que hacerlo de una forma positiva porque tu comida lleva alegría, lleva sanación. Adáptalo a ti, cuál de esas líneas funciona contigo. Y el mensaje de romance para tu vida, te sale la carta de el jugar o el de no tomarte las cosas tan serio. Habla de que muy pronto vas a poder recapturar una energía de romance en tu vida y que tienes que tener esa energía como liviana, como relajada en el amor, que no te estés estresando por esas situaciones. La respuesta al problema o la pregunta que vayas a tener durante el mes de julio, ¿qué sale para ti? Tienes que reconsiderarlo. Parece que algunos de ustedes van a estar teniendo ciertas dudas, ciertas inquietudes, ciertas inseguridades. Y aquí te dicen, antes de tomar una decisión al 100%, reconsidera cuáles son los factores. Haz una lista de las cosas positivas, de las cosas negativas, de la situación que tú tienes. Y entonces allí analizas si ese camino es positivo para ti o si no. Pero que no tomes las decisiones a la ligera, tienes que reconsiderar bien las cosas. ¿Qué es lo oculto? Algo que podría estar sucediendo a tu alrededor que no te estás dando cuenta. Sale la carta del 3 de espadas. Y habla nuevamente aquí acerca de tu corazoncito. Te habla de tener como una cabeza fría, de no dejar llevarte ni tanto por el corazón ni tanto por la lógica. Y aquí te están diciendo que tus sufrimiento del pasado, tus inseguridades del pasado, eso es algo que está sucediendo en tu subconsciente, podría estar haciéndote actuar o tomar decisiones un poco a la ligera o impulsivamente. Y por eso tus ángeles te dicen, estás actuando de esa manera por una experiencia del pasado que estás reviviendo. Toma las cosas con calma y cierra ese capítulo de tu vida. Veamos cuál es la energía para el mes de agosto. Recuerda suscribirte, activar la campana y déjame en los comentarios cómo te va durante los meses. Comparte este video para que lleguemos a más guerreros también. Agosto, la energía para ti. Te sale la carta de experimentar. ¡Qué bueno! Agosto va a ser un mes donde tú vas a estar probando cosas nuevas, donde vas a estar teniendo nuevas experiencias, donde tú vas a decidir y dedicarte a algo diferente, donde vas a tener nuevas oportunidades de trabajar, de hacer o de moverte de una manera en la cual anteriormente no lo habías podido realizar. Es un mes para nuevos comienzos, un mes para probar cosas nuevas que te van a hacer sentir joven nuevamente, jovial nuevamente en los momentos de plenitud de tu vida. La primera semana del mes de agosto te sale la carta del ermitaño y me habla de una energía en donde tú vas a salir de tu caparazón, donde vas a experimentar cosas nuevas, donde vas a arriesgarte mucho más. Una semana donde tú estás como en búsqueda de conocimiento o en búsqueda de la luz, donde también podría aparecer alguien en tu vida con un tipo de creencia diferente y eso es lo que vas a experimentar, otro punto de vista, otra creencia, otra manera de hacer las cosas. La segunda semana te sale la carta del sota de espadas. Yo veo a alguien aquí que podría estar apareciendo en tu vida con la intención de defenderte, con la intención de ayudarte. Así es que muy atento a esa energía, muy atento a esa situación, Piscis. Hay alguien aquí que quiere ayudarte, pelear por ti, defenderte, alguien a la distancia que va a poner la mano en el fuego por ti. La tercera semana te sale la carta del diablo. Te habla que en agosto para la tercera semana podrías estar teniendo tentaciones a tu alrededor, especialmente en el área de alimentación, en el área de las bebidas alcohólicas, en el área de comidas, pues porque aquí tus guías te mandaron a comer mejor, a comer más sano, a cambiar tu nutrición y parece que para la tercera semana de agosto podrías estar teniendo esas tentaciones. Y mira, cerraste con lo oculto en el mes de julio con el 3 de espadas y te sale la carta del triángulo amoroso, que es la carta del diablo, junto al 3 de espadas nuevamente. Alguien aquí podría estar reviviendo una situación para finales de agosto,
similar a lo que viviste anteriormente. Recuerda tus lecciones de vida, recuerda lo que has aprendido con respecto a decepciones y desilusiones para que no vuelvas a cometer los mismos errores. Pero lo veo que en lo contrario, si anteriormente a ti alguien te pudo haber engañado, parece que tú podrías estar teniendo ciertas tentaciones de engañar a la persona con la cual te encuentres para finales de agosto. Así que es como que no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. No estoy diciendo que lo vayas a hacer, no estoy diciendo que seas tú de esa manera, pero solamente tengo que mencionar el mensaje. Porque te sale esto de aquí, traición y engaño nuevamente con estas cartas. Y era algo que estaba como que oculto también durante el mes de julio y resurgió para agosto. ¿Cuál es el propósito de vida para ti durante el mes de agosto? ¿Cuál es el consejo que te dan tus ángeles? Tienes la carta de artista y mira, es la misma carta del deck. Y esta carta te indica de que conectar con algo artístico, con alguna actividad artística va a ser beneficioso para tu carrera y para cualquier otra área de tu vida. Así es que podrías durante este mes de agosto experimentar cosas nuevas, pintar, escribir, cantar, tomar clases de algunos de estos tipos de prácticas, simplemente como hobby para relajarte, o tal vez tú quieras convertirte en un artista y esto lo podrías estar realizando. Pinta, distráete, dibuja, eso te va a ayudar a ti a recargar tus energías y a poder estar en control y balance en tu vida. El mensaje de romance para ti en el mes de agosto, en las cartas del amor, ¿qué te dice? Los factores religiosos. Parece que podrías estar conociendo a una persona durante el mes de agosto donde sus creencias espirituales y religiosas son diferentes a las tuyas y podría verse tu relación amorosa influenciada por eso. Y mira que acá te habló la carta del ermitaño que te salió de un maestro espiritual, alguien que tiene diferencias espirituales a ti. Va a estar manifestándose en agosto, así es que mantén y ten una mente abierta, no te vayas a cerrar a que pues esta persona tiene una creencia diferente a la mía, no voy a compartir con esta persona, no le voy a hacer caso, porque podría surgir un amor allí entre ustedes. ¿Cuál es la respuesta que te dan los ángeles a la pregunta que puedes tener en el mes de agosto? La respuesta que te dan es que estás lista o estás listo. Cuando llegue el mes de agosto, tú todo el mes tendrás una inquietud, tendrás una pregunta en tu mente. Pues regresa a este video y aquí verás que te dicen tus guías que estás listo para dar ese paso. Estás listo para avanzar. Estás lista para continuar con tus sueños, para dar ese paso de convertirte en un artista, si eso es lo que deseas. ¿Y qué es lo que podría estar sucediendo a tus espaldas? Algo que sucede y no te estás dando cuenta. Te sale la carta del 7 de espadas. Y dice que por malas experiencias anteriores, tu subconsciente o alguien podría estar tratando de robarte tus sueños. Una persona o simplemente tu mente podría estar haciéndote malas jugadas donde juega con tu autoestima. Y está tratando entonces de robar tus sueños, que no se lo permitas. Esto está sucediendo a tus espaldas o en tu subconsciente, para que tengas las fuerzas de seguir adelante. Y no vayas a permitir que dudas, inseguridades o decepciones del pasado vayan a interrumpir tus sueños y el gran futuro que viene para tu vida. ¡Qué maravilloso, mis guerreros de Piscis! Cuéntame cómo va todo contigo, cómo la estás pasando. Si estás viendo estas lecturas durante los meses de junio, julio y agosto o mayo, déjame saber cómo fueron las cosas contigo también. Me encanta poder conectar contigo. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Gracias por suscribirte y por recibir estos mensajes. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.